Bueno, rápidamente sobre un par de aspectos de nuestra situación como país. Por cierto, muy buena la participación sobre el tema exportador. Este es un país que necesita hoy y ahora planificar su reactivación económica. Hay informaciones dispares, por ejemplo, no todas tienen la misma, digamos, fuente o la misma data, pero ya hay informaciones que hablan, por ejemplo, que la recuperación económica de Estados Unidos va a ser, por ejemplo, más rápida en teoría que lo que originalmente se estaba planificando. Y eso, si ocurriera, le estaría dando la oportunidad a países precisamente como los nuestros de volver a reactivar también esa parte de la economía que tanto depende de un mercado tan grande, tan enorme, tan complejo como es ese. Y podría hipotéticamente también dar la oportunidad a ciertos sectores de la manera más rápida posible, darle el chance a muchísimas partes de nuestra economía de volver a producir en la medida siguiente. El problema de la economía es bueno que se sepa. Y dicho sea de paso, ahora que en estos días se discute mucho del incremento de precios. Hay una parte de lo que tiene que ver con el manejo de los almacenes, con el manejo de las existencias, que tiene que ver la reposición del stock de venta. Y es una de las partes más simples para quienes, ya sea como ingenieros industriales, administradores, asistentes en materia de logística y de control de calidad, saben muy bien, para ellos eso se maneja al dedillo. Para el público de fuera es algo un poco más complejo, y es el hecho de que cuando un producto se comienza a vender menos de lo que anteriormente, en un ciclo anterior, se estaba vendiendo, difícilmente usted genera una reposición, la reposición de siempre. Es decir, si estoy vendiendo 400 libras menos de azúcar, es muy posible que cuando reponga el stock existente yo adquiera menos azúcar. Nadie compra existencias para tenerlas a perpetuidad, y mucho menos en el caso de los productos alimentarios, para tenerlos, sobre todo cuando tienes el riesgo de que estos productos pasen de las fechas de caducidad y se convierta en un capital que ciertamente perdiste, en el cual hiciste una mala inversión y pensaste que el mercado iba a demandar lo mismo siempre. La reposición de stock es lo que no pudieron muchas veces calcular los famosos planificadores de economía central. Y es lo que generalmente falla el Estado cuando decide intervenir en economía y convertirse en parte de la oferta o parte de la demanda, forzando una de las dos. Verbigracia ahora que descubren, atención al ministro Limber Cruz, que le deseamos lo mejor, pero que tiene gente que parece que descubre cada cierto tiempo la genialidad de intervenir en la economía y de decir que Inespre va a hacer esto, va a hacer lo otro. Los negocios grandes, medianos o pequeños calculan muy bien cuánto más o menos necesitan tener en sus góndolas, en sus almacenes, en su despensa, para venderle a su demanda promedio. Cuando esa demanda promedio se ve suprimida, se ve afectada hacia abajo, en este caso la pandemia, muchísimos otros aspectos han deprimido, han empujado esa demanda, sobre todo de manera descendente. También van a provocar que esos agentes intermediarios, entre quienes le suplen, fabrican, mueven el producto, y entre quienes le compran, el consumidor final, pues también van a generar una reducción. Y por eso, cuando el mercado entonces incrementa la demanda o la mantiene, pero se encuentra con que quienes han hecho la reposición del stock, la reposición del producto en cuestión, yo mencioné ahorita el azúcar, bien puede ser cualquier otro, entonces encontramos una situación de escasez. Por eso hemos criticado duramente, y en eso hemos sido consistentes, hemos criticado duramente cuando desde estos micrófonos o cualquier otro medio, gente dice alegremente que la economía no es lo importante, que la salud, al ser más importante que la economía, genera una especie de antinomia, donde si favorecemos la salud, podemos afectar negativamente a la economía. Eso es falso. Es un falso enfrentamiento. Tanto una cosa como la otra deben cuidarse. La salud genera, por sus características, una importante inversión. La aparatología médica es cara. Al personal médico hay que pagarle, y generalmente al personal que está mejor calificado hay que pagarle muy bien, y lo merece por demás. ¿De dónde salen esos recursos? Del cielo, de una mata, de abajo de la almohada de la abuela, de una morocota que está enterrada en el patio. No tienen otra forma de salir que de los impuestos, es decir, de la fiscalización de la riqueza que se le quita a quienes producen, del endeudamiento que se toma en nombre de estos mismos ciudadanos, puesto que son ellos los que terminarán pagando
ese servicio de deuda a través de figuras impositivas, la más famosa de ellas, los impuestos agregados que tiene el combustible, por ejemplo, o en su defecto de erogaciones que tendrán que salir necesariamente del Banco Central del gobierno y que si no se hacen en la medida del crecimiento real de la economía, terminan generando inflación. Y la inflación, explicada siempre de la manera más sencilla, no es más que quitarle valor al billete. El billete que antes llenaba el carrito ahora vale menos, no lo llena, ahora lo deja 3/4. Si la inflación continúa y se pierde valor, se devalúa la moneda, entonces ese billete que a lo mejor antes llenaba el carrito o llenaba las fundas, ahora las va a dejar por mitad, van a ser menos fundas. De manera que por eso hay que tener tanto cuidado cuando se habla de la economía como si fuera un elemento accesorio y con un discurso falsamente humanista por demás, porque quienes lo hacen tienen su propia economía personal, entienden ellos asegurada. Entienden ellos que como los salarios no le van a faltar, sean del Estado o sea donde sean, o tienen sus negocios a resguardo de las condiciones que están exigiendo para los demás. Fíjense que cuando le tocaron la retina de su ojo en el aspecto económico financiero a otras personas muy dadas a promover el encierro, sobre todo cuando los tribunales no estaban trabajando o cuando no estaban trabajando otras instancias, entonces ahí sintieron en carne propia lo que para otros estaban pidiendo y ahí se giró el discurso, ahí su economía entonces pasó a ser importante, ahí pasó a ser importante el reclamo que se Surum para los abogados, ahí pasó a ser importante entonces mantener, aunque sean mínimamente abiertos, con los cuidados, con los protocolos de seguridad, ciertas actividades. El derecho que tiene el hotelero a mantener activo su hotel, a mantener a sus empleados trabajando y pagándoles un salario que yo defiendo, es el mismo derecho que yo defiendo para las empresas medianas y pequeñas. Hablar ahora de exportación, hablar de crear rubros donde se generen excedentes que podamos colocar por su nivel de calidad dentro del mercado internacional, no va a ser posible si eso no se comprende, no se entiende y no hacemos un diseño inteligente en relación a reactivar sectores que han sido altamente afectados por 9 meses de inercia, de unas decisiones que nunca se diseñaron científicamente, de unas decisiones que nunca se tomaron en cuenta sobre la base de mantener un equilibrio. Se tomaron a partir de las que se tomaron inicialmente, se mantuvieron por inercia. Yo creo que en algún momento se politizaron, tanto antes como después, y de ahí en adelante han sido defendidas con una narrativa de paternalista, de papá pegón o mamá pegona, de si nos portamos mal nos cierran. La economía es importante, porque la economía le permite a mucha gente dignamente vivir sin necesidad de las ayudas e intervenciones económicas de un Estado que no puede todo el tiempo mantener ese suero, mantener esas políticas asistencialistas, porque no va a tener de dónde sacar esos recursos. Así que la reactivación económica es una realidad, es una necesidad por demás, no es necedad haber defendido la economía, todo lo contrario, implicaba ver más allá de la curva, entender que tarde o temprano se iba a tener que producir algún tipo de desescalada y de retorno a la realidad, que es trabajar cuidándonos, que es trabajar atendiendo al distanciamiento social, que es trabajar atendiendo a medidas de higiene, a medidas de conciencia, pero trabajar, porque si no, el sistema no va a tener tampoco de dónde generar las propias políticas de salud.